Éxodo 14, del 3 al 18. Vamos a estar hablando de una historia, hermano, conocida. Pero a veces Dios, ¿verdad?, nos lleva para atrás para el Génesis, como se dice, ¿verdad? Siempre nos lleva para atrás para que recordemos, ¿verdad? Y sepamos, hermano, que Dios está atento. Amén. Y a veces necesitamos una palabra que ya se haya predicado, pero siempre cuando se predica una palabra, siempre se predica de diferentes formas. Y Dios me trajo aquí, hermano. Capítulo 14, versículo del 13 al 18. ¿Lo tenemos todo? Amén. Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firme y ver la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en sus gente de a caballo. Aleluya. Oremos al cielo, hermano. Padre, en esta hora, Señor, yo vengo ante tu presencia, Dios mío, Señor, reconociendo, Padre amado, Señor, que tú eres el grande, que tú eres el todopoderoso, Señor. Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú pasando el carbón encendido sobre mis labios, Señor amado. Toma el control de mi cuerpo, Dios mío, de mi mente, Señor. Mira, Señor, todo aquel que haya venido buscando una palabra de tu parte, Señor, que seas tú redarguyendo y que seas tú, Señor amado, Padre, inquietando los corazones, Padre, para recibir esa palabra de tu parte, Padre. Yo me encargaré de darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú eres merecedor de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pido. Amén, amén y amén. Dale la mano al que está a tu lado y dile: en Él estamos seguros. Aleluya. Dale el puñito, hermano, el codito, amén. En Él estamos seguros. ¿Cuántos saben, hermano, que nosotros, verdad, vivimos en un mundo lleno de qué? Lleno de inquietudes, ¿verdad? Donde la gente suele buscar seguridad en que en el dinero, en el trabajo, en los gobiernos. Muchos, ¿verdad?, buscan la seguridad en personas, ¿ves? Y hasta en las cosas que podemos tener o que suelen tener, ¿verdad? Pero no se dan de cuenta, hermano, que estas cosas pueden fallar en cualquier momento. Amén. Cuando tú pones tu confianza, hermano, en cosas pasajeras, en cosas, hermano, que son pasajeras, eso en tiempo, eso falla. Tú no puedes poner tu confianza al 100% en una persona, porque es ser humano que falla. Tú no puedes poner el 100%, ¿verdad?, tu confianza en un trabajo, en el dinero. ¿Por qué? Porque el trabajo se puede perder y el dinero se acaba. Amén. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿verdad?, vemos que la verdadera seguridad no está en lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Sino la verdadera seguridad se encuentra ¿en dónde? En Dios, aleluya. O sea, hay que reconocer, hermano, que la seguridad y la paz no proviene de las posesiones, hermano, o circunstancias materiales, sino de que de una relación, una fe, una independencia total en Dios. El Dios, hermano, que nos guía y nos protege en todo tiempo. El único, hermano, que puede proteger el ser humano de cualquier problema se llama Dios. Amén. A veces, hermano, como seres humanos, vemos los problemas más grandes que Dios. Vemos las circunstancias más grandes que Dios.
Pero tenemos que reconocer, hermano, que como hijo de Dios, Dios va alante de nosotros. Dios va al frente de nosotros. Dios está dispuesto a pelear la batalla por cada uno de ¿qué? De nosotros. Cuando Dios está con nosotros, hermano, no importa cuál grande sea el problema, cuál fuerte sea el enemigo o cuál difícil sea el camino, en Él estamos seguros. Amén. Y a veces Dios nos tiene que recordar estas cosas, aunque podemos decir que ya las sabemos, pero somos humanos. Amén. Y fallamos a veces en recordar ciertas cosas. Y a veces Dios nos trae a la memoria que si estamos en Él, estamos, hermano, seguros. Tenemos que saber, hermano, de Dios, que la presencia de Dios otorga, hermano, toda seguridad y el poder divino para superar cualquier obstáculo. Amén. La palabra de Dios, hermano, está llena, hermano, de ejemplos de cómo Dios se manifestaba protegiendo a su pueblo. La palabra de Dios, hermano, está llena de ejemplos de cómo Dios cubría a su escogido. Amén. Y el creyente, el cristiano, hermano, el seguidor de Cristo, tiene que reconocer, hermano, que la presencia de Dios habita dentro de ¿qué? De ellos. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar ¿en qué? En nosotros. La presencia del Señor mora en nosotros a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre damos gloria. Pero, hermano, quiero decirle que para mantener esa presencia, ¿verdad? Tenemos que tener que una relación íntima con ella. Amén. Tenemos que tener que una comunicación constante con esa relación, ¿verdad? Con esa presencia. Y hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer para mantener esa presencia. Y quisiera puntuar unas cositas para traerla como ejemplo de cómo podemos mantener esa presencia dentro de nosotros y mantenerla contenta. Amén. Y una de esas cosas, hermano, viene siendo que la oración. La oración, hermano, es lo que te lleva a hablar con Dios, a dialogar con Dios, a tener que una conversación con Dios, decirle tu sentir, decirle cómo tú te sientes, decirle cuánto tú lo amas, decirle todo. ¿Sabe qué? Porque aunque Dios lo sepa, Dios le gusta escucharlo de nuestras propias bocas. Amén. Porque todos sabemos que Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Amén. Y Dios está en todo lugar. Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Pero a Dios le gusta, hermano, que nosotros dialoguemos con Él. Hablemos con Él. Reconociendo, hermano, que su presencia está presente en nuestras vidas. Amén. Otra de las cosas, hermano, que tenemos que llevar a cabo, hermano, para mantener esa presencia activa es la lectura de la palabra. Amén. La palabra, hermano, que es pan de vida, es la principal forma, hermano, de Dios que hablarte a ti. Amén. Nosotros oramos, le hablamos a Dios. Como yo dije, le decimos nuestro sentir, declamamos a Él, le reconocemos por lo que Él es. Pero cuando leemos la palabra, es la parte de Dios para hablarnos a nosotros. Aleluya. Es la palabra, hermano, que te redarguye. Es la palabra, hermano, que te guía. Es la palabra, hermano, que te forma. Amén. Y esas dos cosas, hermano, son clave en la vida del creyente para mantener esa presencia de Dios, por así decirlo, happy contigo. Amén. Otra de las cosas que es la más importante, las tres son importantes, pero una de las cosas que tenemos que saber que es importante para todo creyente aquí es la obediencia. Amén. Cuando tú obedeces a Dios, hermano, hay victoria en tu vida. Cuando tú sigues las instrucciones de Dios, hay victoria en tu vida. Y la palabra de Dios, yo dije que es la que nos habla a nosotros como hijos de Dios. Y cuando tú sigues esta escritura y tú obedeces esta escritura, tenlo por seguro, hermano, que hay victoria ¿para qué? Para nuestras vidas. Amén. Nosotros, hermano, como creyentes tenemos que llevar estas cosas en nuestras vidas constantes. La oración nunca puede fallar. Tú quieres presencia de Dios, hermano, búscale. La palabra dice que si lo buscas, lo hallarás. Aleluya. La única forma de buscar a Dios, hermano, es apartándote para Él, para meterte en oración y hablar con Él. Amén. Tú le buscas, hermano, y lo hallarás.
Entonces, cuando tú eres obediente, la obediencia abarca, hermano, que guardar que los mandamientos. Guardar sus mandamientos como una expresión de amor, acuerdo que a su voluntad. Y ahí es donde está el problema. Amén. Nosotros podemos ser obedientes a un par de cositas de las que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es muy diferente a la de nosotros. Y a veces podemos decir, Dios, que se haga tu voluntad. Pero cuando Dios hace su voluntad, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos quejamos. Aleluya. Amén. Se decía aquí ahorita Dios hablando, hermano, deja la queja. Y ahí somos expertos en quejarnos. Aleluya. Pero queremos que Dios haga la voluntad. Amén. Pero cuando tú le pidas a Dios que haga la voluntad, hermano, tenemos que pedirle en absoluto. Que quite lo que quite, ponga lo que ponga, venga lo que venga. Si está en la voluntad de Dios, hay que darle gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Amén. Y aquí vemos, hermano, que Israel acababa de salir ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Pero al ver el ejército de Faraón acercándose, el pueblo entró ¿en qué? En pánico. Había entrado, hermano, en miedo. Y el miedo, de cierta manera, hizo olvidar a este pueblo, hermano, de los milagros que ya Dios había hecho. Amén. El miedo. Tú sabes, hermano, una persona con miedo es una persona, hermano, que pierde confianza. Es una persona, hermano, que anda, hermano, que se desespera. Y aquí este pueblo, hermano, de cierta manera, el miedo y el pánico a ver este ejército tan grande de Faraón acercándose a ellos, el miedo le tocó la puerta, hermano. Y este pueblo, ¿qué hace? Exagera la situación. Y cuando exagera la situación, vienen y le echan la culpa a Moisés. Otro problema del ser humano, hermano, que nos gusta echar la culpa a otro cuando la culpa viene siendo nuestra. Aleluya. A veces queremos echarle la culpa a Dios por nuestros propios errores, por nuestras propias conductas, hermano. Amén. Y en los versículos anteriores, ellos le dicen a Moisés, en el verso 11 y el 14, tenemos que entrar en contexto para que tú veas lo que es. Dios lo está sacando a ellos de Egipto, los meten en un desierto. Pero en Egipto esta gente eran esclavos, sabemos la historia, ¿ven? Entonces ellos le dicen a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Y después le dicen, no te dijimos esto en Egipto, déjanos servir a los egipcios. Mira donde el miedo había llevado a este pueblo, hermano. Le dicen a Moisés, ¿por qué no lo dejaron allá? Y nos traíste para acá, para morirnos acá. Mejor hubiese sido siervo de los egipcios como esclavo, en opresión. Aleluya. O sea, hermano, esa desesperación, en pocas palabras, lo hizo olvidar que servir a Egipto, hermano, ¿era qué? Era sufrimiento. Amén. Era sufrimiento. Porque a veces, hermano, cuando el temor gobierna en nuestros corazones, vemos al pasado, hermano, como seguro. Y el futuro como amenaza. Escuche bien. Aleluya. Cuando el temor llega a nuestros corazones, hermano, vemos el pasado como que estábamos mejor que ahora. Aleluya. Y vemos el futuro, hermano, como una amenaza. ¿Por qué? Por causa de ese problema. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces el miedo puede hacernos desear volver de donde Dios nos sacó. Amén. El miedo, como este pueblo, ellos desearon volver atrás a la esclavitud, a la opresión, hermano, por el miedo. Entonces, el miedo lo hizo, hermano, anhelar que volver atrás de donde Dios los sacó. Hay gente, hermano, que no se da de cuenta, hermano, que Dios te saca, te restaura y te levanta y te hace pasar por proceso, pero Dios no está abandonado. Dios no te saca de un sitio, hermano, para abandonarte. Aleluya. Cuando Dios te saca de un sitio, hermano, es para restaurarte, para levantarte. Y a veces llegan las pruebas y pensamos que se acabó el mundo. No, Dios deja que llegue la prueba, hermano, para glorificarse en su vida. Si no hay prueba, no hay circunstancia, ¿a dónde vamos a ver a Dios? ¿Cómo vemos a Dios obrar? Amén.
Las pruebas no gustan, a mí no me gustan las pruebas, a mí no me gustan las dificultades. Pero ¿sabes qué? A través de ella veo la mano de Dios. A través de ella puedo dar testimonio con el tiempo. ¿Sabes qué? De ahí me sacó Dios. Por ahí pasé yo. Por ahí yo tengo un hermanito que pasó por ahí mismo. Y Dios lo sacó de ahí, hermano. Amén. Y este pueblo, hermano, de Israel, estaba siendo perseguido por sus enemigos. O sea, por Faraón y su ejército, donde sabemos, hermano, que humanamente, donde ellos se encontraban, no había una salida. ¿Por qué no había una salida? Porque al frente de ellos había un mar. Y esto fue voluntad de Dios que lo mandó por ahí. Porque Dios lo podía mandar por tierra seca, pero no, Él lo mandó por el desierto. Ahora están frente de un mar y detrás de ellos el ejército de Faraón. Amén. O sea, este pueblo, hermano, estaba acorralado. No había salida. Por ahí dice entre la espada y la pared. Amén. Y ahí es donde entramos, donde hemos leído, mientras ellos se quejaban, llenos de miedo, Moisés viene y le dice a ellos, no temáis, está firme y ve que, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y después le dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya, hermano. Porque si hay algo que tiene el ser humano es que no se queda tranquilo. El ser humano, hermano, cuando ve el problema al frente, rápido quiere accionar, rápido quiere llevar a cabo, pero no, Moisés le da ánimo a ellos. Y le dice, ¿sabes qué? Hoy va a ver a Dios meter su mano y Él peleará por nosotros. Y ustedes van a estar tranquilos. Aleluya. Ellos no estaban solos, hermano, sino que Dios iba delante de ellos y los cubría ¿con qué? Con su presencia. Escuche bien. Dice la palabra, hermano, que Dios iba delante de ellos en una columna de ¿qué? De nube de día y una columna de fuego de noche. ¿Para qué? Para guiarlo y guardarlo. Amén. Porque cuando Dios va al frente tuyo, hermano, Dios te está cuidando. Y cuando Dios va al frente tuyo, Dios te está guardando. Aleluya. A veces tenemos a Dios de frente de nosotros y no lo vemos y creemos que estamos solos. Pero quiero decirte, hermano, que si tú le perteneces, Señor, Él está contigo. En Él, hermano, hay que seguridad. Aleluya. Dios está con su pueblo, hermano, de día y de noche. Aleluya. La palabra dice que Él acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace después? Y los defiende. Aleluya. Pero eso, Él acampa cuando uno habita bajo su presencia. Todo abarca, hermano, bajo su presencia. Qué lindo, ¿ah? La seguridad del pueblo de Israel no estaba en Moisés. Esa seguridad, hermano, que este pueblo tenía o que ellos querían tampoco iba a estar en su fuerza, ¿verdad? Sino en que en la presencia de Dios. O sea, hermano, en Dios era la única forma que ellos iban a estar ¿qué? Seguros. ¿Por qué? Porque Dios pelea nuestras batallas. Amén. A veces, hermano, llegan cosas a nuestras vidas y nosotros rápido queremos pelear solos. Y Dios dispuesto ahí a pelear por ti. Y al último donde vamos es a Dios. Vamos, decimos los problemas de nosotros a todo el mundo. Amén. Y el último donde vamos es a Dios. Y como yo decía en el principio, ese es el único que puede hacer por nosotros. Aleluya. Ese es el único que todo lo sabe. Ese es el único que todo lo ve. Aleluya. Nosotros vemos el presente, pero Dios ve ¿qué? El futuro. Amén. Y cuando reconocemos esa gran verdad, ponemos a Dios ante todo. Y cuando digo ante todo, hermano, quiero decirle, hermano, que lo ponemos, hermano, ante las circunstancias, ante nuestros planes, ante todo, hermano. En todo tenemos que poner a Dios que primero. Pero para hacer eso tenemos que reconocer que Dios está dispuesto a estar al frente de nosotros. Y a veces se nos olvida eso, hermano. Y hacemos cosas y jalamos para allá, jalamos para acá. Y nos quejamos con aquel, nos quejamos con el otro. Y Dios ahí esperando y no doblamos rodillas, no miramos al cielo y decimos, Dios, ayúdame tú, Señor amado. Nos olvidamos de eso. Y no podemos olvidarnos de eso, hermano. Amén. Tenemos un creador, tenemos un Dios, hermano, que está dispuesto a pelear nuestras batallas.
Amén. ¿Sabía usted que Él es el dador de la vida? ¿Sabía usted, hermano, que nosotros venimos de un polvo, que Él le sopló aliento de vida, hermano? Él nos creó a nosotros, por ende nosotros necesitamos de Él, porque solo no vamos a poder hacerlo. En Él es la única forma que vamos a estar seguros. Aleluya. Y viene Dios y le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y después le dice a él, dile a los hijos de Israel que marchen. Aleluya. Dile que marchen. O sea, Dios le dice que avancen, que sigan por ahí para abajo, hermano. Aunque todavía no veían el camino. Amén. Pero yo dije que Dios ve el futuro. Dios ve más allá de lo que el hombre ve. Aleluya. Y aquí no está en lo que nosotros pensamos ni en lo que nosotros queramos hacer. No. Aquí nosotros estamos para seguir las instrucciones de ¿quién? De Dios. Aleluya. Y Él le dice, dile a ellos que marchen. Aleluya. Esto no se trataba, hermano, de quedarse quieto. Esto no se trataba, hermano, de quedarse quieto, sino de obedecer aún sin entender. Aleluya. A veces no podemos entender ciertas circunstancias. A veces no podemos entender ciertos problemas, ¿verdad? Todos pasamos por problemas. Somos mortales, somos humanos, hermano. Y a veces, pero ¿sabes qué? Tenemos que obedecer aunque no entendamos el problema. Queremos ver la mano de Dios en todo, pero ¿sabes qué? No queremos buscarle. Amén. Y no queremos decirle, hermano, que ponga su mano para ayudarnos. Tenemos que reconocer, hermano, que hay momentos en que Dios abre el camino. ¿Después de qué? Después que damos el paso. Aleluya. Hermano, cuando Dios dice que marchen, le está diciendo que sigan. Que no se detengan, que dejen la queja. Aleluya. Que dejen de estar quejándose. Dile que marchen. ¿Por qué? Porque a ellos marchar ya venía la misión cumplida, hermano. Dios tenía un plan divino para este pueblo. Y Dios instruye a Moisés y le dice, levanta la vara. ¿Para abrir qué? Para abrir el mar. Cosa de loco, ¿verdad? Aleluya. Levanta la vara para que se abra, que se divida el mar. No tanto eso, sino que le dice a Moisés, yo endureceré el corazón de los egipcios para mostrar que su gloria. Aleluya. So Dios estaba dispuesto a que este ejército los persiguiera. ¿Pero para qué? Para manifestar su gloria, hermano. A veces llega el problema, hermano, pero es para Dios manifestar su gloria. Aleluya. Para que tú veas, hermano, que Dios es un Dios que sana, que Dios es un Dios que liberta, que Dios es un Dios que restaura. Aleluya. A su nombre. Y Él le dice, levanta la vara para abrir el mar. Entonces le dice, no te preocupes, que yo endureceré el corazón de este ejército para que vean mi gloria y reconozcan que yo soy Jehová Dios. ¿Ve? Porque Dios, el Dios que nosotros, hermanos, le servimos es un Dios de poder. ¿Cuántos lo saben? Es un Dios de gloria. ¿Cuántos lo saben? Es un Dios, hermano, que usa las circunstancias imposibles para revelar su poder y para engrandecer ¿qué? Su nombre. Aleluya. Ay, Dios mío, Señor amado, Padre. Dios, hermano, se revela y se glorifica en medio de los problemas. Por eso no podemos poner los problemas más grandes que Dios. Los problemas nos gustan, las circunstancias nos gustan, lo sabemos. Pero ¿sabes qué? No pierda la confianza porque en Él estamos seguros. Aleluya. Y deja bien claro, y sabrá los egipcios que yo soy ¿quién? Jehová. Jehová, aleluya. El pueblo de Israel, hermano, en Dios estaba seguro. Solamente en Dios. Ellos no estaban seguros por Moisés ni por su fuerza, sino en Dios estaba seguro. Y de esa igual manera, hermano, Dios está con nosotros. Tenemos que saber que en Él estamos seguros, hermano, porque Dios pelea nuestras batallas. Aleluya. No estamos solo, pueblo. Nosotros estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ese mismo, hermano, que andaba con este pueblo de día y de noche, es el mismo que anda con nosotros hoy día. Aleluya. Hermano, allá en Romanos 8:31
dice la palabra, el apóstol Pablo hablando, si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Esta palabra, hermano, que está escrita aquí, eso que dice ahí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es solo, hermano, para escucharla, sino para creerla. Para creerla y junto con eso, vivirla. Aleluya. Cuando tú reconoces que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Tú vas a ver, hermano, que todo, hermano, se te va a hacer liviano. Las batallas, las luchas, se te va a hacer liviano. Cuando tú mismo dices, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. El Dios todopoderoso, hermano, el creador de los cielos y la tierra, está a nuestro lado. Aleluya. Ese Dios está a tu lado, hermano. Ese es el Dios que está dispuesto para pelear nuestras batallas. Ese Dios creador de los cielos y la tierra. Jehová de los ejércitos. Y sepa algo, hermano, que cuando Dios pelea por ti, ningún problema o circunstancia que estamos pasando tiene la última palabra. Amén. Tenemos que saber, hermano, que la última palabra la tiene Dios. La última palabra no la tiene la prueba, la última palabra no la tiene la enfermedad, la última palabra no la tiene la circunstancia, sino que la última palabra, hermano, la tiene Dios. Aleluya. Con Dios a nuestro favor, hermano, la victoria es segura. Aleluya. Y sabiendo esta verdad, ahora me pregunto yo, ¿quién quisiera vivir lejos de Dios? Aleluya. Cuando vemos esta historia en la Biblia, cuando vemos los testimonios de nosotros, de dónde Dios nos ha sacado, cuando vemos, hermano, que nuestro corazón tiene un anhelo, hermano, de buscarle. Hermano, ¿cómo vivir lejos de Dios? ¿Cómo vivir, hermano, apartado de Dios? Si Él es la única esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Aleluya. ¿Sabía usted, hermano, que nosotros le servimos a Dios por una salvación? ¿Sabía usted, hermano, que nosotros le servimos a Dios porque Dios nos amó primero a nosotros? La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, hermano. Aleluya. Mira el regalo, la gracia de Dios, hermano. Que tengamos que una vida eterna. Aleluya. Y meditando yo en esto, hermano, Dios me traía a la memoria el rey David. El rey David, hermano, cuando se enfrentó con ese Goliat. Amén. El hermano más pequeño, de 8 o 9 hermanos, el más pequeño era él. Uno que estaba cuidando una oveja, un cero a la izquierda, por así decirlo, donde no lo querían reconocer, pero Dios lo reconoció. Para Dios nosotros no somos un cero a la izquierda. Quiero que sepa eso, hermano. Aunque tu familiar te rechace, aunque tu amigo te rechace, para Dios tú vales mucho. Aleluya. Y Dios me trajo a la memoria esta historia de Goliat, ¿verdad? Un gigante que muchos, hermano, le tenían miedo meterle mano. Un gigante, hermano, con una armadura de bronce. Un gigantón. Sabrá Dios de cuántos pies, pero los gigantes antes eran bien altos. Aleluya, un poste de luz así de alto. Pero ¿sabes qué? El pueblo le tenía miedo meterle mano. Pero Dios, ¿qué hizo? Usó a David. ¿Usó a David para qué? Para que le tumbara la cabeza. Aleluya. Dios usó a David. David, hermano, dice la historia que venció a Goliat, no por su fuerza física, ni por armas humanas. Amén. Sino por su fe y la confianza que tenía en Dios. ¿Sabía que tu fe, hermano, mueve montañas? Amén. Y cuando digo que mueve montañas, quiere decir, hermano, que tu fe mueve todas las circunstancias. Cuando tú tienes fe en tu corazón de que verdaderamente Dios puede hacerlo, tienes que decirlo, hermano, con confianza de que Dios puede hacerlo. Porque sabemos que Dios puede hacerlo. Y esta historia sirve de motivación, ¿verdad? Cómo este joven tumbó ese Goliat. Amén. Mientras Goliat confiaba en su tamaño, escuche bien, su experiencia y su armadura, David declaró. ¿Y qué dijo David? David dijo, Jehová me librará de la mano
del filisteo. Aleluya, aleluya. Y así tenemos que hacer nosotros, hermano. Clamar a Dios y decirle a Dios: Dios, de esta tú me librarás. Dios, de esta, Señor, tú estarás conmigo, porque en ti yo estoy seguro. Él dijo: de Jehová me librará de la mano del filisteo. Este gran joven, hermano, tenía una convicción steady. Estaba confiado al 100%. Su fe estaba por encima. Porque él clamó y dijo: de esta Jehová me librará y tumbará el filisteo. Él sabía que la fuerza de él no dependía de él, sino que dependía de ¿quién? De Dios. Y este pueblo, hermano, de Israel, Dios vino y ¿qué hizo? Le dio la victoria. Le dio la victoria, hermano. Y quería leerlo para que usted vea lo que hizo Dios. Dice que Moisés, hermano, después que Dios le da las instrucciones que levante la vara para dividir el mar, Moisés extendió sus manos al mar y el mar se dividió. Aleluya. Y el pueblo de Israel, hermano, pasaron en seco. Aleluya. Si eso ahí, hermano, no te motiva para pedirle a Dios, hermano, que te mantenga bajo su ala, hermano, no sé qué decirte, pero eso ahí me motiva a mí, hermano, de que este hombre con una vara, siguiendo instrucciones de Dios, Dios permitió, hermano, que ese mar se dividiera. Cosa de loco, ¿ah? Se dividió el mar. Tremendo, hermano. Pero también dice que cuando pasaron, llegaron ¿qué? Al otro lado. Y dice que Jehová dijo a Moisés, viene otra vez y le dice: extiende tu mano sobre el mar. Estamos hablando, hermano, que ya habían pasado el mar seco. Están en el otro lado. Recuerde, ¿quién lo estaba persiguiendo? Faraón y los ejércitos. Ellos están detrás de ellos. Quiere decir que ellos están en el medio ya ahí. Pero se le olvidaron que ellos andaban con la presencia de Dios. Qué bonito es andar con la presencia de Dios, hermano. Esa presencia que vela por ti. Esa presencia que vela por mí. Aleluya. Y dice que le dijo a Moisés: enciende tu mano nuevamente sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Aleluya. Sobre sus carros y sobre su caballería, hermano. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Siguió las instrucciones. Amén. Y las instrucciones son importantes. ¿Por qué? Porque Dios nos da instrucciones a nosotros. Y a lo mejor tú dirás: Dios a mí nunca me ha dado instrucciones. Pues nunca he leído la Biblia. Santo, aleluya. Amén. La Biblia está llena de instrucciones. Amén. Y yo siempre he dicho que el que quiera saber cómo está viviendo, ¿verdad? Léese el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, para que tú veas las enseñanzas de la bienaventuranza allá en el monte, el sermón del monte, lo que Jesús dejó escrito ahí. Amén. Pero las instrucciones son claras, hermano, están en la Biblia. Amén. ¿Tú quieres seguir instrucciones de parte de Dios? Lea la palabra. Amén. Y Moisés siguió instrucciones. Esta gente, hermano, que llevaron la victoria, que Dios les dio la victoria, busque bien para que usted vea, siempre siguieron instrucciones de parte de Dios. Y dice, hermano, que el agua volvió sobre los egipcios, ¿verdad? Entonces Moisés tendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. ¿Y qué hizo Jehová? Jehová los derribó a los egipcios en medio del mar. Una situación, hermano, que causó miedo al principio. Amén. Porque ellos se encontraban entre la espada y la pared. Un mar al frente, los enemigos atrás. No hay vuelta atrás, no hay salida. Ahora se convirtió, diría yo, hermano, en una alegría. Amén. Porque después de la tormenta sale el sol. ¿Sabían eso? Aleluya. Después de la nube, hermano, viene la claridad. Aleluya. No podemos vivir siempre tristes. Aleluya. Después de ese miedo, después de esa queja, Dios viene y se glorifica. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Cuando digo caballería, quiere decir los hombres que estaban en caballo. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, dice la palabra que no quedó ni uno.
Aleluya. Y a lo mejor tú dirás, Dios, pero ¿cómo Dios mató a toda esa gente? Pero ¿sabes qué, hermano? Si tú le perteneces a Dios, Dios va hasta el fin contigo. Aleluya. Si tú le perteneces a Dios, hermano, Dios peleará por ti hasta el fin. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y yo dije ahorita que el Romano dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios se glorifica como Él quiera, hermano. Él dejó claro, ahí donde yo leí, que ellos sabrán que yo soy Jehová Dios. Amén. Dice, hermano, que no quedó de ellos ni uno. Aleluya. Estamos hablando, hermano, que ese mal vino con toda su fuerza. El mismo Dios que dividió el mal fue el mismo Dios, hermano, que lo volvió atrás a su normalidad. Pero lo volvió atrás, hermano, con una victoria. Aleluya. Matando a este ejército, hermano, para que dejara a su pueblo ir. Estamos hablando, hermano, de un pueblo desagradecido. Un pueblo que se quejaba por todo. Un pueblo, hermano, que seguían, hermano, en su pecado. Dios le daba la victoria y ellos venían y seguían en la misma vuelta, en el mismo círculo vicioso. Pero con ti eso, hermano, Dios se mantuvo fiel. La palabra dice que aunque nosotros seamos infiel, Dios permanece fiel. Aleluya. Pero quiero decirle, hermano, que no tenemos que ser infiel a Dios. Es mejor serle fiel. Amén. No porque la palabra dice que aunque seamos infieles, permanece fiel. No, vamos a serle fiel a Dios. Amén. Vamos a bregar el 100 con Dios. Somos fieles con los panas, somos fieles con los amigos, con los familiares. Y con Dios no podemos ser fieles. Aquel hermano que te trajo a esta tierra, que te dio vida. Aleluya. Aquel hermano que te permitió vivir, que sopló aliento de vida. Aleluya. Te dio una madre, te dio un padre. Aleluya. A él no le podemos ser fiel. Pero a los demás, a los amigos, ¿verdad? A las familias, ¿verdad? A los trabajos, lo que sea, a todos los materiales, como yo dije en principio, somos fieles. Pero a Dios, hermano, se nos hace difícil serle fiel. Pero quiero decirte, hermano, que Él permanece siendo fiel. Pero vamos a serle fiel. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a serle fiel, hermano. No perdemos nada haciéndole fiel a Dios. Amén. El Salmo 121:5 dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. Aleluya, hermano. Recuerde que en Dios estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Sin importar el desierto que estemos atravesando. Amén. Hermano, los desiertos no es para morirse. Nosotros no nos vamos a morir en el desierto. El desierto es necesario ¿para qué? Para que así como Jehová se glorificó en ese día, Él se glorificará en cualquier desierto que estemos pasando. Y cuando hablamos de desierto estamos hablando de pruebas. Estamos hablando de circunstancias, estamos hablando de lucha. Amén. Y en esta tarde, hermano, porque ya son las 2:00 les exhorto que cuando te sientas que no hay salida, así como se encontraba este pueblo, porque ellos se encontraban sin salida en esa situación. Ellos desearon, hermano, ser siervo de los egipcios, ser esclavo otra vez, hermano. Quiero decirte, hermano, que cuando te sientas en un camino sin salida como este pueblo, no temas. Amén. Permanece firme. Aleluya. Aunque duela, hermano, permanece firme y avanza en tu fe. Amén. Vive en tu fe, hermano. Amén. Porque la palabra dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Amén. Tenemos que saber, hermano, que la fe es la que mueve la montaña. La fe es la que hace la diferencia. La fe, hermano, es la que hace que Dios se mueva. ¿A qué? A nuestro favor. Confía en Dios, hermano, porque Él peleará por ti. Amén. Porque el mismo Dios, hermano, que abrió el mar rojo, es el mismo Dios, hermano, que siga abriendo caminos en el 2026 para que tú marches. Aleluya. Ese mismo Dios, hermano, que se dividió en ese mar rojo para que ese pueblo caminara, es el mismo Dios que está vigente en estos días. Aleluya. Dios no cambia ni varía. Amén. Dios no cambia, Dios no varía.
Dios permanece el mismo hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. A su nombre damos gloria, hermano. Siempre recuerde esto, hermano. Con Dios al frente no hay derrota. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos guía. Amén. Cuando tenemos a Dios al frente, no hay derrota. Dios no pierde una batalla. Dios no pierde una batalla, hermano. Dios nos guía. El peligro no puede gobernar cuando Dios está al frente. Amén. El problema, el mal pensamiento no puede gobernar cuando Dios está al frente. Amén. Sino que Dios, ¿sabes qué? Te guiará. Dios te guardará en medio del problema. Dios se mete en el problema contigo. Mira qué lindo, hermano. Este pueblo de Israel, Dios estaba sumergido en ese problema con ellos. Amén. Y Dios le daba las instrucciones y Dios llevaba a cabo su poder, ¿verdad? Su propósito divino, ¿verdad? Cuando Dios va con nosotros, hermano, no importa el desierto que enfrentemos. ¿Por qué? Porque en Él estamos seguros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Aleluya. Él está en este lugar, hermano. Aleluya. Quiero decirte, hermano, que regístrate eso en el corazón. Cuando ponemos a Dios primero y dejamos que Dios esté al frente de nosotros, como estuvo con este pueblo, esa misma victoria de Israel la tenemos nosotros. Pero a veces Dios no se puede glorificar porque queremos meter las manos y hacer fuerza a nosotros mismos. Nos olvidamos que la fuerza de nosotros depende de Dios. Y a veces tú dices, wow, pero yo traté. Pero no trataste nada porque no te echaste para atrás. A veces hay que echarse para atrás y decir, Dios, ¿sabes qué? Cárgate tú. Hazlo tú. Amén. Pero nosotros, humanos que somos, amén, somos humanos. Y fallamos y nos desesperamos. Este pueblo se desesperó, tuvo miedo, tuvo temor. Llega. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender, hermano, que cuando tú te tiras para atrás y tú dices, ¿sabes qué, Dios? Hazlo tú. En ti estamos seguros. Tú eres el que todo lo puede, tú eres el que todo lo sabe. Aleluya. A veces, hermano, tenemos que dejar que Dios sea el que obre. Amén. No desesperarnos. Amén. No hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Amén. Porque el único que puede, hermano, sacarnos de esa circunstancia es Dios. De cualquier circunstancia. Hay circunstancias que la buscamos nosotros. Hay que aclarar eso también. Hay un problema, hermano, que la buscamos nosotros. Pero cuando son problemas que tú sabes que está fuera de tu voluntad y tú dices, oh, Dios, tú eres el único que puede hacerlo, hay que dejar que Dios obre. Amén. Así llévese en esta palabra, en esta tarde, hermano. En Él estamos seguros. Recuerde, hermano, que si Dios va al frente de nosotros, hermano, Él habrá camino. Él abrirá camino, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros marchemos. Aleluya. Y lo lindo es que tú no estás marchando solo. Él va contigo. Amén. Eso es lo bonito de servirle al Señor, que no estamos solos. A veces podemos sentirnos solos, ¿verdad? Pero no estamos solos, hermano. ¿Sabe usted que Dios se mueve en el silencio también? Amén. Dios se mueve en el silencio también, hermano. Porque Dios quiere que tú veas su mano. Amén. Y Dios deja que tú te metas y pase por la profundidad, hermano. Pero después viene y te saca en victoria.